Rugidos mentales, rugidos mentales, rugidos mentales. Todos tenemos un momento en la vida donde nos llega una epifanía, un pensamiento, una idea, una inspiración. Ese impulso para hacer algo yo lo llamo rugido, rugido mental. Siempre he pensado que cada persona tiene algo que aportar al mundo, una historia, un momento, un recuerdo que contar, ya sea para divertirnos, inspirarnos o simplemente para pasar el tiempo. Yo soy Omar González y les doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con amigos y conocidos sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Un podcast para pasar el tiempo, un podcast de rugido mental. Rugidos mentales, rugidos mentales, rugidos mentales. Amigos, bienvenidos al episodio número 23 de Rugidos Mentales. Gracias por escuchar este podcast. Invitados a seguir este podcast en Instagram y en Facebook. Lo encuentran como Rugidos_al piso Mentales. Hoy tengo el gusto de presentarles a Lina Tangarife, politóloga en Ciencia Política, Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de los Andes, máster en Gestión de Proyectos Sociales y Desarrollo de Políticas Públicas de la misma universidad. Actualmente es gerente general y social de Asai Consultores, una empresa social de consultoría que maximiza el impacto social de las entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas con intereses en responsabilidad social empresarial. Lina, bienvenida a Rugidos Mentales. Gracias, Omar. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de volver a verte y de volver a encontrarnos en este proyecto tuyo que está muy interesante. A medida que pasa el tiempo, he tenido la oportunidad de conocer distintas personas, cada una con una personalidad única y me han dejado un recuerdo. En mi cabeza tengo a cada persona en distintas categorías, entonces así tengo como a las personas alegres, tengo a las personas tímidas, las fiesteras, bueno, etc. Y a ti te tengo en una categoría y es gente que está haciendo cosas por y para el mundo. Pienso en responsabilidad social empresarial y apareces en mi mente y yo creo que por el hecho de habernos cruzado y sobre todo haberte visto en acción, que es muy distinto a como cuando uno conoce a una persona y en medio de la conversación, no sé, te dice como, sí, soy un corredor, pero solo hasta que tú lo ves corriendo como que sí crees eso. O lo mismo que pasa con la profesión, te dicen como soy músico, pero si esa persona no la ves como jamás cantando o tocando un instrumento, pues no lo crees. Yo creo que para creer que alguien es algo, tienes que verlo en acción. Yo te vi en acción en temas de responsabilidad social y sé que eres muy buena en lo que haces. Y antes de ir allá y que me cuentes como ese mundo que vamos a abordar, siempre me gusta como indagar sobre mis invitados, en lo que pensaban antes y lo que son ahora, ir más allá de esa época de niños, porque para algunos el hoy es como un reflejo de lo que querían ser y para otros algo totalmente distinto. Yo, por ejemplo, de niño quería ser panadero, que me encantaba el pan. Y hoy me dedico a otra cosa totalmente distinta. Los sueños van cambiando a medida que pasa el tiempo. Todo este preámbulo para preguntarte, ¿tú qué querías ser de grande cuando eras niña? Bueno, pues muchas gracias por esas palabras y por ese recuerdo. Me recuerdo también un poco de la razón de ser, del propósito también. Mi sueño cuando yo era pequeña realmente era ser escritora. Yo quería ser escritora, me gustaba leer mucho y me gusta todavía leer mucho. Y bueno, en parte me dedico también un poco a eso. Me dedico un poco también a escribir reportes, informes, pero también lo disfruto mucho aprender del lenguaje, disfruto mucho de aprender nuevo vocabulario y de ese mundo que te da también un poco los libros. Y siento que a lo largo de mi vida he tenido como esa posibilidad de darme cuenta cómo pongo eso al servicio de los otros. Y esa ha sido mi vida. Mi vida ha sido servicio y gratitud por poder tener la oportunidad de acercarme a millones de personas a las que he podido ayudar y que siento que he sido útil para ellas y que siento que he dejado recuerdos. Y me gusta mucho como esa introducción que tú haces porque yo también tengo como esa visión, ¿no? Como a mí las personas me dejan recuerdos muy puntuales, como de conceptos muy puntuales y siempre trato de buscar como esa descripción para poder llegar al resto del mundo. Entonces, sí, creo que eso es. Me encanta que hayas dicho que te veías como escritora, porque indagando en tus redes sociales precisamente me encontré con una nota que con la curiosidad, si tú lo habías escrito o lo habías tomado de alguna parte. Es una nota exactamente de el 2011, 16 de mayo del 2011. Me pareció súper interesante y me voy a tomar el atrevimiento de leerla aquí y luego me cuentes si la tomaste de algún lado o tú misma la escribiste porque me pareció súper. Dale. El título se llama Oigan a mi mamá y dice así:
Federico vivía en un apartamento con su amiga Carla. Ante los ojos de la familia de Federico, Carla y él solo compartían el departamento. Nadie podía comprobar otra cosa. Un día, Federico invita a su madre a cenar una noche a su departamento de soltero. Durante la cena, la madre no pudo quitar su atención en lo hermosa que era Carla, la compañera de apartamento de su hijo. Se preguntó si estarían acostándose. Leyendo a su madre, el pensamiento de Federico le dijo: mamá, sé lo que estás pensando, pero te aseguro que Carla y yo solo somos compañeros de apartamento. Aproximadamente una semana después, Carla le comentó a Federico que desde el día que su madre vino a cenar, no encontraba el cucharón grande de plata para servir las salsas. Federico contestó que conociendo a su madre le escribiría una nota y que la dejaría en un lugar visible en la casa de ella. Así que se sentó y escribió: querida mamá, no estoy diciendo que tú tomaste el cucharón de plata de servir salsas, pero tampoco estoy diciendo que no lo hicieras. Pero el hecho es que ha estado desaparecido desde que tú viniste a cenar a mi departamento. Con todo cariño, Federico. Unos días más tarde, sobre su escritorio, Federico encontró una nota de su madre que decía: querido hijo, no estoy diciendo que te acuestes con Carla o que no te acuestes con ella, pero el hecho es que si Carla se acostara en su propia cama, ya habría encontrado el cucharón de plata para servir salsas, que yo puse bajo sus sábanas. Con todo cariño, tu mamá. Así termina esta historia que me pareció muy, muy interesante. Ahora sí, cuéntame, ¿tú la escribiste, la tomaste de algún lado? No, no la escribí yo, sí la tomé de algún lado y pensaba mucho como en la relación con mi mamá y en que uno siempre subestima la inteligencia de la madre. Y en ese tiempo yo ya estaba con mi actual esposo y muy seguramente nos pasó algo muy similar y lo encontré por pura casualidad y me pareció como chévere compartirlo. Uno, a medida que pasa el tiempo, digamos que va adquiriendo ciertas cualidades que se van destacando un poco más que las demás. Tú ahorita contabas que tú tienes como una actitud de servicio por los demás. ¿Qué cualidades tú evidencias que resaltan más en ti? Yo creo que sobre todo yo vivo siempre como en mucha gratitud y con mucha generosidad. Yo siempre he construido las relaciones que he construido a la luz de ser generosa y de dar siempre lo mejor de mí misma y generando como esa confianza. Y pues claro, no siempre funciona, no siempre la gente te responde de la misma manera, pero siento que también eso siempre lo hago sin esperar nada a cambio. Y vivir sin esa expectativa ha hecho que yo viva siempre más feliz. Y siempre he sido muy agradecida de conocer a las personas que conozco, de conseguir y lograr los objetivos que quiero lograr, pero sobre todas las cosas, de aprender siempre de todas las situaciones, de estar siempre parada desde el punto de la solución y no del problema, porque pues eso siempre ayuda a que tú hagas muchas más cosas, a que tú le saques provecho a las relaciones, a que tú le saques lo bueno al fracaso y aprender a pararse cuando uno fracasa, cuando uno de pronto tiene decepciones, cuando uno le mete mucho cariño de pronto a una relación y no sale como esperaba. Pasa hasta en las mejores familias. Creo que esas siempre han sido mis cualidades y ahorita, pues bueno, de hecho, en mi trabajo yo puede que sea gerente, pero mi cargo se llama solucionadora de chicharrones. Y me gusta solucionar problemas y me gusta enfrentar situaciones difíciles y sobrellevarlas y ayudar a los otros a que lo hagan también. Creo que eso pues funciona. Eres egresada de la Universidad de los Andes, una de las mejores universidades del país, y los uniandinos siempre son como muy orgullosos de su alma mater. ¿Tú qué piensas de esta universidad y qué tipo de semilla crees que, además de la profesional, crees que sembró en ti? Lo que mejor describiría como mi paso por los Andes es haber podido desarrollar criterio profesional y haber podido también tener, obviamente, maestros maravillosos, pero sobre todo amigos para la vida, que te quedan a ti también de ese paso por la universidad. Uno no necesariamente se acuerda de lo académico cuando uno piensa en la universidad. Hice mi pregrado e hice mi maestría en la Universidad de los Andes y sin duda creo que es una maravillosa institución, pero creo que aprendí a valorarla más como egresada, aprendí a valorarla más trabajando, de hecho, en la asociación de egresados y poniéndome también al servicio un poco de cómo se puede fortalecer esa comunidad desde la experiencia que uno tiene como uniandino, ¿no? Como esa identidad. Pero también he aprendido a valorar infinitamente profesionales de otras universidades y a no quedarme siempre en la identidad uniandina como base ordenadora de todo, porque conozco personas que sí lo han sido así. Uniandino contrata a uniandino hace con uniandino, y yo sí digo como no, al final, más allá de ser uniandina, pues yo soy Lina y soy un ser humano como cualquier otro. Y creo que mi campo de acción es también lo que me ha hecho asumir cualquiera de mis roles con humildad. Y eso creo que también ha sido muy clave. No ser el estereotipo de uniandino de pronto prepotente y arrogante que siempre está por encima de los demás, sino entender que en la humanidad
todos al final somos iguales y todos podemos aprender de todos. Trabajé muchos años con comunidades, trabajé muchos años con jóvenes, trabajé muchos años también en zonas vulnerables económicamente del país y creo que más allá de ser uniandina, yo siempre he sido Lina, la que ha estado a disposición de los demás. Y así como mi mamá me dice, es que tú eres muy pati alegre. Y entonces yo le digo, tú a mí me enseñaste que a ti a donde te invitan, tú vas. Y a mí hoy en día dicto clases y un estudiante me invita a un café y yo voy. A mí viene Omar y me invita a un podcast y yo voy. Viene cualquier persona a pedirme ayuda y ahí estoy de primeras. Entonces, siento que ser uniandina no ha marcado realmente lo que soy. Hace parte, por supuesto, pero siento que hay cosas fundamentales mucho más importantes que el paso por una universidad. Eres politóloga, una profesión que estudia el fenómeno político, y hablar de política yo creo que en Colombia y en cualquier parte del mundo no es nada fácil. ¿Qué fue lo más difícil para ti en este proceso de formación? Creo que lo más difícil es que la gente entienda que existen politólogos apolíticos, que existimos politólogos que simplemente queremos cambiar el mundo y que no necesariamente nos identificamos con una corriente política por X o por Y razón. Siento que también en el mundo laboral hay muchos retos para los politólogos, cuando en realidad, si tú tienes claro lo que tú quieres lograr en la vida, la ciencia política, la economía, la comunicación es simplemente una herramienta para que tú logres llegar hasta allá y entender cómo instrumentalizarte como profesional para poder lograr esos objetivos. Entonces, siento yo que lo más difícil es que uno dice, soy politólogo, y en todas las reuniones, oiga, ¿y usted qué opina de lo que hace el presidente? Oiga, ¿y usted qué opina de las decisiones que toma la alcaldesa? Y mi respuesta siempre es sin sesgos y sin anestesia. Es como, me parece interesante la manera en la que la alcaldesa toma decisiones, porque toma decisiones basadas en datos y hechos, como yo siempre lo he hecho en mi vida. No significa que sea de izquierda, no significa que sea de derecha. Y lo político simplemente, y cuando hablamos también, por ejemplo, de política pública, es súper interesante ver cómo eso transforma vidas. Como si hay posibilidades de hacer política decente, como si hay personas y políticos que trabajan bajo otros paradigmas, y es lindo verlo como politóloga, pero también es interesante ver cómo esa parte de la ciencia política que te ayuda a estructurarte, que te ayuda a generar método, que te ayuda a analizar las situaciones y los contextos, viendo el panorama completo y no siempre quedándote en lo específico del problema, que es básicamente lo que le pasa a muchos ciudadanos, que se quedan en un sesgo. Y yo he tratado cada vez más de aprender a vivir sin sesgos. Tú empiezas a involucrarte en temas sociales desde el 2003. Tu trayectoria profesional, digamos que ha venido evolucionando con temas de voluntariado, organizaciones sociales, haciendo responsabilidad social. Quisiera que me pudieras compartir un poco de lo que ha sido ese camino. Primero, cómo empiezas y te motivó a hacerlo. O sea, en lo que hemos venido conversando, es como ese impulso y esa idea de vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Quisiera que me compartieras un poco de cómo fue ese inicio. Pues yo empiezo chiquita, y cuando digo chiquita no digo en tamaño, porque básicamente he medido exactamente la misma estatura desde que tengo 12. Que básicamente a los 11 años, obligada por mi mamá toda la vida ha sido una mujer con una entereza y con un don de servicio remarcable, y ella hacía un voluntariado en Ciudad Bolívar, una zona de Bogotá que no tiene las mejores condiciones socioeconómicas, pero me atrevo a decir que es una de las zonas con las comunidades más emprendedoras y echadas para adelante que de pronto he conocido yo en esta ciudad. Al menos me atrevo a quedarme en Bogotá. Pero ella me obligó a ir a hacer el voluntariado con ella, y pues claro, una niña de 11 años solamente quiere ver televisión, solamente quiere dormir hasta tarde, pero al mes de empezar a acompañarla a hacer este servicio, que era un refuerzo escolar con niños, ella tuvo que dejar de asistir porque empezó a trabajar casi de domingo a domingo, y mi lógica simplemente fue que me había conectado tan profundamente con el territorio, con la comunidad, con la panadería que me recibía siempre y me daba un cafecito, con los niños que me esperaban, que para mí era inconcebible dejar de ir. Así que yo me levanté el siguiente sábado sin mi mamá a las 4 de la mañana, me acuerdo, cogí mis ahorros y yo solamente necesitaba un Transmilenio de ida y un Transmilenio de vuelta. Y me fui. Por supuesto, cuando yo vuelvo a mi casa, estaban mis papás pegados del techo, que yo dónde estaba, que cómo me había ido, que cómo se me ocurría, pero para mí la lógica era
transparente, era, bueno, pues veníamos haciendo esto, pues porque debería dejar de hacerlo si mi mamá no va, si soy yo la que está comprometida con los niños, si son esos niños los que me están esperando a mí. Y básicamente ahí duré en ese programa unos años formándome, aprendiendo, porque pues ya te imaginarás que a los 11 años, básicamente unos niños de 6 tenían casi mi estatura y no era fácil como tener esa autoridad en los salones de clase. Pasa el tiempo y evoluciona ese programa, por supuesto, y decido irme a estudiar ciencia política, pensando que desde allí iba a poder forjar grandes transformaciones, cuando en realidad la transformación la tenía dentro de mí, ¿sí sabes? Yo misma era la que me estaba transformando para poder empezar a conectar de una manera diferente, para poder empezar a participar en la sociedad de una manera diferente, desde una perspectiva también de la ciencia social, de la rigurosidad de entender este mundo y de poder entender cómo solucionar las problemáticas. Y ese ha sido el motor. Ese ha sido el motor. Empiezo a estudiar ciencia política y economía. Alcancé a hacer unos bastantes semestres de economía, no voy a decir cuántos porque me da vergüenza, pero eso me dio la disciplina también para poder entender la importancia de los datos, la importancia de poder tomar decisiones basados en estos datos y poderle poner datos a este sector que hasta hoy en día no los tiene, y poder ser riguroso en entender también un poco cómo transformar esos fenómenos y cómo cambiar la perspectiva con la que yo había crecido, que era, ay no, es que vamos a hacer voluntariado porque vamos a ayudar a los pobres, a decir, gracias a esos pobres yo estoy donde estoy, y gracias a esas personas he aprendido lo que he aprendido y me siento tan tranquila con lo que he hecho y con lo que he logrado y con los resultados que he logrado, que al final soy muy transparente y yo vivo sin cargas emocionales, vivo sin cargas ni arrepentimientos, sino siempre vivo es en gratitud. Y así como dice una tía mía, porque no lo he dicho yo, puede que yo no sea una mujer grande, pero siento que soy una gran mujer alrededor de la gente y de los entornos a los que llego, pues siento que conecto con eso y dejo eso en la gente, dejo recuerdos, dejo imágenes, dejo chistes malos también. Y bueno, tengo mi legado que se llama Joaquín al final, que espero que él al final encuentre también la mejor manera de hacer la mejor versión de sí mismo todo el tiempo, que pues es lo que yo he intentado hacer. Hay muchas personas que están ahí afuera y dicen quiero hacer algo, pero se quedan en ese pensamiento y contrario a lo que tú hiciste, que agarraste tus ahorros y saliste a ayudar, también existen como ese grupo de personas que quieren como crear una fundación o generar una organización social para ayudar desde cualquier ámbito. Tú, desde tu experiencia, ¿cuáles serían como esas herramientas básicas para que una persona que quiere sacar a flote una fundación como tal pueda hacerlo? A veces se quedan es por el tema del dinero, pero en realidad el dinero puede ser como un límite. Depende desde donde tú lo veas, pero yo lo que te diría es, si tú quieres hacer algo por el mundo, sal y hazlo. Tú no necesitas recursos, necesitas una idea, y las ideas son de quien las ejecuta. Así que muy probablemente esa idea que tú estás teniendo ya la han tenido otros. Entonces, yo lo primero que diría es, entiende muy bien la problemática que quieres resolver, porque hacer algo por hacerlo no vale la pena, pero hacer algo para solucionar un problema real del mundo empieza a tener otro significado. Lo segundo es que entiendas muy bien la dimensión de la transformación que quieres lograr, porque lo que pasa muchas veces es que lo social es folclórico, es etéreo, ¿no? Entonces, el tipo de cuentos que tú les oyes a aquellas personas que de pronto quieren ayudar es como, bueno, pero es que yo lo que quiero es lograr la paz en Colombia. Sí, No, muy sí. chévere, pero al final, ¿eso a dónde te lleva, no? Es muy distinto cuando tú lo tienes claro, cuando tú sabes qué es lo que te mueve. Si a ti te mueven los niños, entonces empieza a pensar en los niños, en cómo tú puedes ayudar a los niños, en qué cosas le faltan a los niños. No, pues ahorita en home office, homeschool, todo este tema de la pandemia, me voy a inventar un programa que ayude a las mamás a entender mejor cómo ayudarlos. Entonces, tú ahí ya empiezas a darle forma. Cuando tú identificas un problema, empiezas a diseñar la solución y empiezas a abordar el problema con lo que tú tienes para dar, y no pensando en, bueno, tengo a mi mamá que tiene unos recursos y pues me va a dar una platica para hacer algo, entonces no sé, porque te puedes quedar en soluciones asistencialistas, que tampoco están mal, no estoy juzgando. También se necesitan los proyectos que dan almuerzos y que dan mercados, también se necesitan, por supuesto, pero entonces dependes de ti, dependes qué es lo que quieres hacer tú, qué cambio quieres generar, y que con eso tú te vayas un poco a validar que eso que tú estás pensando es de verdad lo que se necesita, porque soluciones diseñadas desde el escritorio, todas las que quieras. Entonces,
vete un poco al campo y vete a terreno, a campo me refiero al terreno, o a hablar o a validar con la población objetivo que tú quieres ayudar y empieza a revisar si esa solución que tú estás pensando al problema de verdad les funciona. Entonces te voy a poner un ejemplo chiquitico. Es como lo que pasa muchas veces con las poblaciones indígenas, que toda la sociedad cree que es que lo que tenemos que hacer es enseñarles inglés o enseñarles a leer en español y les montan bibliotecas con libros de esos, cuando en realidad lo que ellos necesitan es otra cosa, porque nunca fueron a preguntarles qué necesitan. O tal vez les dan mercados a los wayuu con pasta y arroz, cuando en realidad ellos allá no tienen tanto acceso al agua, por ejemplo. Entonces, son soluciones descontextualizadas las que generan acción con daño. Y yo sí creo que para poder hacer una muy buena acción que tenga impacto social, se debería pensar también un poco desde el cuidado, cómo generamos soluciones que nos ayuden a cuidar a los otros, cómo liderar cuidando a los otros, cómo hacerle entender a la gente que desde el cuidado realmente podemos ser más responsables con las decisiones que tomamos. Y cuando tú lo ves desde esa perspectiva, tú ya empiezas a generar unas lógicas diferentes. Es súper interesante. En serio, súper interesante porque normalmente la gente se queda con lo básico y tú mismo lo decías, es como ayudar a otro, es simplemente ir a llevarlo a un mercado y eso es como el común y como tú bien lo decías, no está mal, pero ¿dónde está esa acción que va más allá, ese otro paso que puedo aportar, ¿no? Entonces me parece súper interesante ese argumento que acabas de dar, está genial. Hay factores claves para sacar adelante proyectos. Hoy en día la comunicación y la viralización de ella es importante para generar más alcance y eso se logra a través de la difusión. En ese sentido, las relaciones públicas, los eventos, la planeación estratégica son puntos claves. Tú has gestionado eventos de alto nivel para estos temas sociales. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, pues lo primero es que organizar eventos es una actividad de alto riesgo y de generación extrema de adrenalina. Y como yo te dije, a mí me encantan los chicharrones. Entonces, por todo me gusta mucho esa adrenalina y siento que la experiencia de organizar eventos de alto nivel también te da una perspectiva de acercamiento a las necesidades de la gente, de entender cómo conectas y de entender cómo los haces pertinentes. Y ahorita en la pandemia se ve, ¿no? Webinars por todo lado, eventos por todo lado, pero más bien pertinentes pocos. Entonces, siento yo que el éxito de poder hacer buenos eventos radica es en cómo tú lo vuelves pertinente y en cómo tú penetras la cotidianidad de las personas. Y solamente un ejemplo, lo vivimos juntos, Omar, en el pasado. Un evento que empezó siendo muy pequeño como el encuentro responsable que organizábamos en Uniandinos, a un evento que se convirtió en un evento de agenda pública, un evento que se convirtió en agenda de la sociedad civil, que se convirtió en un evento meritorio de asistir, en un evento en el que todo el mundo tenía que estar porque ahí era donde pasaban las cosas importantes del sector. Y esa transformación es interesante. Sin embargo, yo terminé mi labor en Uniandinos un poco cansada de hacer eventos. Así que estoy muy contenta hoy en día de no tener que hacerlos con ese nivel de exigencia y más bien dedicarme más al uno a uno. Hoy organizo muchos eventos pequeños, talleres en donde yo facilito, en donde conecto con las personas, en donde tengo otro tipo de rol. Y también es interesante, también es muy interesante y retarse a lo digital, ¿no? Que es otra cosa, cómo tú organizas un evento de esos en lo digital. Hace unos meses tuvimos un evento a nivel de Latinoamérica que de hecho le dimos el impulso cuando trabajábamos en Uniandinos, que era el lanzamiento de un informe que mostraba datos de dónde estaban los recursos en el sector social. Lo hacíamos con Impactia y que me siento muy orgullosa hoy de hacer parte también de la empresa que incubó y creó a Impactia, porque eso es Asai hoy. Y muy interesante ver cómo esos eventos que antes también eran importantes acá, se empezaron a convertir relevantes en todos los países, en cómo ya tú hoy puedes romper las fronteras y poder llegar a muchísimas otras personas en América Latina con datos de calidad, con metodologías de calidad, con perspectivas y con una visión del mundo que te permite conectar con muchas más personas. Entonces, pues yo me siento muy agradecida de haber tenido esa escuela y de haber podido haber logrado tanto, de haberme construido relaciones tan increíbles que hasta hoy en día conservo, con organizaciones, con líderes sociales, con líderes del territorio que están allá, con las mangas arremangadas, trabajando por su comunidad, y creo que eso es lo que más me llevo, ese tipo de conexiones. Y claro, conocer por ahí a un par de personalidades también fue maravilloso, por supuesto, pero siento que lo que te queda es
es esa dinámica de construcción de red, o sea, esa visión de sistemas, de poder construir sistemas que puedan ayudar a los unos y a los otros a desarrollar capacidades. Y eso es lo que hago hoy en mi trabajo. Entonces, siento que todo en la vida te premia también. El sacrificio y la adrenalina me premió también con un momento un poco más calmado en el que tengo la posibilidad de implementar y de ayudar a otros a desarrollar esa capacidad hoy en día. Entonces, chévere. Quisiera que me compartieras un poco, ya que estamos hablando de Asai Consultores, de lo que hace la organización como tal, también qué tipo de actividades están haciendo en este momento para aportar a la sociedad en general con esta época de pandemia. Asai es una empresa social y nosotros nos llamamos empresa social porque de hecho siempre hemos reinvertido las utilidades también en nuestra misma razón social. Y somos una empresa que trabaja por fortalecer las capacidades de la sociedad civil y en estos procesos de fortalecimiento de sociedad civil los ayudamos a encontrar una mejor manera para que puedan planear y ser más estratégicos y tomar mejores decisiones, cómo poder organizar su gobierno corporativo, cómo poder mejorar sus habilidades para gestionar y formular proyectos, cómo organizarse y entender cómo ser autosostenibles, porque creo que ahí es donde está el dolor más grande del sector. Y esto acompañado de una segunda línea de trabajo que tiene que ver con la medición y la verificación del impacto social, cómo tenemos datos reales que lo que estamos haciendo está generando transformaciones reales. Y esto lo mezclamos con tecnología, innovación, metodología y diseño, porque todo en el sector debería también crecer y lograr el efecto que logra el azaí. La fruta amazónica del azaí, lo que genera en el ecosistema, cuando cae al suelo, el suelo se vuelve más fértil, las plantas pueden crecer de una manera mucho más sólida, los animales reciben los mejores nutrientes para el ecosistema y el azaí tiene una propiedad muy interesante como fruta y es que es la única fruta que equilibra la temperatura del cuerpo. Entonces, si tú tienes mucho calor o tienes mucho frío, puedes comer azaí y te vas a dar cuenta que la temperatura de tu cuerpo se va a equilibrar. Entonces, eso es lo que nosotros como empresa queremos ser. Nosotros queremos habilitar las mejores condiciones en el ecosistema social para que las empresas logren sus mejores resultados, para que los proyectos de las organizaciones, de las comunidades, crezcan de una manera mucho más sólida y que al final todos podamos recibir esos réditos. Porque como sociedad es lo que hacemos. Un jefe nuestro que tuvimos en común decía algo que no se me ha podido olvidar nunca y es, siembres lo que siembres, nunca te salvas de la cosecha. Así que muy seguramente si nosotros andamos por el mundo sembrando esta filosofía de azaí, muy seguramente vamos a cosechar eso también en el futuro y lo hemos hecho. Eso es lo que hacemos. Ayudamos a muchas organizaciones comunitarias que no están acá en Colombia. Trabajamos con muchísimas organizaciones también que están en Perú, en las islas del Caribe, con organizaciones que están en Europa. Y esto nos hace también un poco entender cómo empezamos a generar aliados alrededor del mundo que nos ayudan a construir un poco esa filosofía de dar también sin esperar a cambio, de sí, tengo un contrato contigo, pero al final, si veo que lo que tú estás haciendo no te va a funcionar y no va a ser útil, pues preferimos cambiar el objeto del contrato para hacer cosas que sean útiles para ti y que tú puedas hacer la mejor versión de ti mismo, que tú puedas encontrar esa mejor versión de ti mismo como líder, como organización, como empresa. Y pues bueno, eso es lo que hacemos. Sembramos y sembramos y sembramos y asimismo cosechamos y cosechamos buenos proyectos y buenas iniciativas en el sector social. Uno se pregunta, por ejemplo, para este tipo de empresas que son de consultoría y que apoyan un montón al sector social, ¿cuántas personas, por ejemplo, trabajan en Asai? Tenemos un equipo aproximadamente de 8 personas que además geográficamente no están ubicadas todas en Colombia. Una de mis socias está ahorita en Perú, pero se mueve a México. Tenemos una persona en Uruguay, tenemos otra persona en Medellín. Y desde mucho antes del coronavirus, nosotros trabajábamos muy virtualmente. Nosotros nunca hemos tenido como problemas como del cambio de la oficina a la casa, pero bueno, también hace falta, ¿no? Ver a las otras personas, ver al equipo. Me imagino que, por ejemplo, el grupo de personas que están ahí, todos como tú, tienen como esas cualidades por ayudar a los demás, por servir como tal. ¿Cómo ha sido esa experiencia, no solamente con ellos, sino como con todas las personas que te has encontrado alrededor de tu camino, que también están con esa misma idea tuya de querer hacer algo y aportar a los demás?
por supuesto, me he encontrado con personas maravillosas, con profesionales increíbles. Has tenido varios acá en tu podcast como invitados, lo cual también me gusta mucho porque que uno siempre tiene como esa admiración profunda por las personas que han trabajado con uno. Tuviste aquí a Alejandra, tuviste aquí a Laura. Me quedo siempre como con ese agradecimiento también de haber aprendido mucho de ellos. Y claro, compartimos un propósito común, un propósito de querer ayudar a los demás, un propósito de querer ver un mundo mejor, de querer construir un mundo mejor para nuestros hijos, pero también para nosotros mismos. Bueno, tuviste a Irma también aquí, ¿no? Como invitada, que Irma es no solamente una gran amiga, sino una profesional que admiro infinitamente. Entonces, claro, tener equipos a cargo y liderar siempre va a ser un gran reto, pero un reto que te trae mucha gratitud también. En esta parte del liderazgo como tal, ya que lo tocas, y tú decías algo muy interesante cuando iniciábamos, es el tema de ganarse ese liderazgo y ese poder. Tú decías, por ejemplo, cuando ibas a las organizaciones o cuando ibas a Ciudad Bolívar, tu estatura es muy pequeña, pero cuando yo te veo ya hablando como tal, te veo muy empoderada. Entonces, siento que con ese empoderamiento con el que hablas y con el que dices las cosas, te vas ganando como ese liderazgo y digamos que de alguna forma, no sé, yo creería que alguien que te ve, no sé, en la calle va a decir como esa chica tan bajita y mira el poder que tiene para convencer y para hacer cosas. Entonces, ¿cómo uno se gana ese reconocimiento, ese liderazgo? Yo no sé si me lo he ganado en realidad, si sabes, en muchos casos y en muchas experiencias te digo que también he cometido muchos errores y eso también me ha enseñado diferentes cosas en términos de poder liderar de una manera u otra o de tener un estilo de liderazgo, no sé, pero yo lo que siento es que yo siempre he tratado a los demás como quiero que me traten a mí. Y eso creo que siempre me ha puesto en posiciones privilegiadas de poder también recibir eso y recibir esa reciprocidad, pero al mismo tiempo también me ha puesto en situaciones complicadas en algunos momentos. Entonces, bueno, que al final, pues cuando uno sabe también de lo que está hablando, pues uno de pronto transmite esa seguridad. Creo que no es intencional, también hay personas como yo que tenemos nuestras inseguridades y por eso a veces nos toca usar tacones, pero también creo que el respeto uno se lo gana siendo uno mismo y siendo honesto con los demás y construyendo relaciones desde el cuidado. Yo sí siento que las relaciones que he desarrollado con las personas que hasta hoy están en mi vida o que intento también conservar, pues han estado basadas en eso, en la admiración mutua, en entender cómo conocerse y en entender también cómo tú puedes ayudar a que las personas ganen y adquieran su mayor potencial. Eso me parece increíble. Ver también pupilos míos que me han superado y eso me gusta mucho. Me gusta mucho ver chicos que han trabajado conmigo, chicos a los que yo les he dado mentoría, que hoy en día son unos profesionales, mejor dicho, que le han dado la vuelta al mundo. Eso me hace sentir muy orgullosa y me hace sentir muy contenta de simplemente haber sembrado de pronto esa semillita de que siempre buscaran la mejor versión de sí mismos y de nunca conformarse con lo que hay hoy, sino siempre ir por más. Tienes precisamente experiencia como docente y llevas esa experiencia del sector social a las aulas, inspirando a otros también en generar ideas y sacar adelante proyectos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ingresar al mundo de docencia y inspirar a otros también? Retadora, esa sería mi palabra. Yo siento que lo más retador precisamente es entrar a un aula de pronto a enseñar a personas mayores que tú, que tal vez han tenido muchísimo más recorrido profesional que tú en la vida y en todo, pero que están ahí también desde su disposición de poder aprender y ganarse ese respeto es de las cosas que más me enorgullece, la verdad, porque no ha habido una clase a la que yo haya entrado sin miedo y sin nervios a no lograr ese respeto. Pero siempre también lo hago desde la humildad, desde saber también que estoy ahí porque sé de lo que estoy hablando y porque tengo que aportar, pero también tengo mucho que aprender. Entonces, siento que ese tire y afloje ayuda mucho a generar confianza y tengo una relación fantástica con miles de estudiantes que han pasado también por las clases en diplomados con la Cámara de Comercio, en donde he tenido la fortuna de conocer a personas también increíbles, a líderes sociales que hoy en día lideran fundaciones infinitamente grandes alrededor del mundo, de profesionales en la universidad que también se han dado la oportunidad de aprender de ellos y que hoy en día también tengo relaciones hasta de alianzas con ellos porque trabajan en organizaciones que vienen y me
buscan y me contratan. Y eso es lindo verlo, eso es lindo ver lo que la gente se acuerda de ti, es lindo ver que la gente te dice, ¿sabes qué? Yo te conocí cuando trabajabas en Uniandinos. Una persona una vez me dijo, oye, yo te conocí cuando tú eras voluntaria en tal organización y tenías hasta ahora 18 años y tengo buena memoria y me acuerdo de la gente, me acuerdo de los nombres, me acuerdo de lo que hacían, me acuerdo de lo que decían y eso hace también que se genere una recordación súper curiosa de mí y de lo que la gente aprendió. Es como, oiga, qué chévere, eso que usted me enseñó en esa clase, hoy lo utilizo para esto y mire lo bien que me va. Eso es una nota, eso es increíble. Yo no me siento chiquita, como te decía, yo soy una gran mujer, pues, creo yo, y siento que, bueno, que con humildad he asumido el reto de ser docente de manera responsable, investigando, preparando mis clases y siendo muy disciplinada en que lo que doy son datos y hechos también, son metodologías que funcionan, son metodologías que yo he probado. Yo no sería capaz de decirle o de explicarle a una organización cómo ser autosostenible si yo no hubiera logrado eso en el pasado. Y eso también siento que me da otro aspecto también que creo que es clave y es como no enseñar a la luz de la teoría, sino enseñar a la luz de la práctica y de lo que he visto que funciona y de lo que he probado. Súper, súper porque a partir de nuestro inicio de conversación hemos hablado de algo muy importante y es la acción. Siento que aportas un montón en el tema del accionar. Tú has pasado como por muchísimos lugares aportando ideas a proyectos, ayudando a personas, a organizaciones como tal. Pero si yo te pregunto hoy una experiencia que haya quedado marcada para siempre de algo que tengas sí, en el recuerdo de ese mundo social, una participación en un evento, yendo a X lugar, ¿cuál sería? Yo creo que hay algo también que ha sido como una constante y que creo que ha sido parte como de mi filosofía de vida y es que yo me la paso por la vida es recaudando amigos y es un concepto que se lo escuché a alguien alguna vez pero que al final lo terminé apropiando en mi propia manera y es el friend raising y siento que gracias al friend raising yo trabajo hoy en Asaí porque cuando tú generas conexiones genuinas y reales con las personas tú logras encontrar también cómo volver a encontrarte en el camino de maneras distintas, compartiendo visiones y compartiendo sueños. Gracias a eso también, por ejemplo, he conocido organizaciones muy generosas que en momentos muy complejos de la vida, como es apenas tú tienes un hijo, han sido muy generosas de devolverme algo que ni siquiera yo sabía que les había dado. Entonces tenía organizaciones, por ejemplo, que a los 2 meses de haber nacido Joaquín me regalan un escritorio espectacular con luces y con cosas para que Joaquín aprendiera a ser científico o organizaciones que simplemente encontraron también la manera de agradecerme, mostrándome también sus resultados en otros lugares del mundo y que me terminaran llamando, por ejemplo, desde Centroamérica a que fuera a hablarles de voluntariado, pero de voluntariado desde el desarrollo profesional, empezar a encontrar espacios en el mundo que yo no pensé que existieran, de redes de liderazgo que querían que yo hiciera parte de esas redes internacionales. Yo decía, pero ¿dónde vieron que yo hacía esas cosas? O sea, no entiendo el alcance. Y al final fue que una persona que tomó una clase conmigo me recomendó porque decía que mi approach y mi aproximación metodológica en las clases era una cosa que le había cambiado la vida. Recibir esas cosas sin esperarlas ha sido algo que a mi modo de ver ha sido algo que me ha marcado y son cosas que me marcan mucho. Y sí, ¿no? Yo me siento como feliz, pero tranquila. Yo vivo tranquila por la vida y muy seguramente me doy cuenta que después eso va a traer algo de vuelta. Hago parte de juntas directivas de organizaciones que me invitan a ser parte de la junta directiva y nunca esperan de pronto que yo sea como tan activa y tan intensa. Entonces es como cuando yo me comprometo con las cosas, me comprometo de verdad y le meto también la mano, le meto ideas y logro al menos que ese espacio en el que me invitaron sea un poco mejor de lo que yo recibí cuando me lo presentaron o cuando llegué. Has ayudado un montón, pero te han ayudado. Mira que es una pregunta muy interesante porque muchas veces es difícil pedir ayuda. Es difícil pedir ayuda cuando uno la necesita, pero hoy en día, por ejemplo, siento que soy mucho más tranquila cuando pido ayuda. Recibo la ayuda porque me he conectado con personas igual de generosas a mí y simplemente un ejemplo de esto son mis socios hoy en día. Yo la verdad es que me siento muy contenta de haber encontrado socios que comparten esa misma filosofía y con los que no siento pena de pedir ayuda cuando la necesito, cuando físicamente ya el cuerpo no me da porque es que ya llevo 8 meses sin descansar, cosas de ese tipo, y uno pide ayuda, pues la ayuda le llega, pero también es importante entender que uno debe pedir ayuda porque uno solo no puede con todo.
Uno solo no puede criar un hijo, uno solo no puede gerenciar una empresa, uno solo no puede lograr nada. Entonces, sí, me han ayudado muchas veces, me han ayudado cuando lo he pedido, me han ayudado también cuando de pronto no lo he pedido, porque siento también que hay gente que tiene un instinto increíble y que de pronto, oye, hoy te estaba pensando, ¿está todo bien? Y uno, no está todo bien. Y tengo ese tipo de conexiones con muchos amigos, que es muy lindo. Soy también receptora de ayuda todo el tiempo, todos los días. Yo pienso que algunas personas, de acuerdo a su contexto y entorno en el que crecen, desarrollan ciertas habilidades. Para algunos se les facilita, no sé, dibujar, para otros no. A algunos les es fácil escribir, otros no. Pero si tú no tienes esa habilidad para hacer algo y te levantas todos los días para subir un poco de nivel eso en lo que no eres tan bueno, empiezas a mejorar hasta a ser tan bueno como el otro. Un ejemplo que he escuchado bastante, se lo encuentro muchísimo en el fútbol, donde está Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, pues Messi es el tipo que nació siendo un crack con el balón y está Cristiano, que es el tipo que ha entrenado fuertemente para convertirse también en uno de los mejores. ¿Tú en qué cosas te has sentido como un Messi y en qué otras te has sentido como Cristiano? Wow. Bueno, no soy futbolera, pero toda mi familia sí lo es, entonces sé de lo que estás hablando. Yo no me siento como Messi en muchas cosas y siento que hay cosas que todavía me cuestan mucho. Me cuesta mucho lo financiero, me cuesta mucho, hay cosas de organización del tiempo que todavía me cuestan mucho. Siento que soy buena escuchando a las personas, siento que soy muy buena también haciendo conexiones y generando ideas y siento que soy muy buena respondiendo a los llamados de emergencia de las personas. Es como, ay, necesito ayuda y ahí estoy siempre. Habilidades que he desarrollado aprendiendo a sacar el abogado que no tengo en mi empresa, porque si tú no haces eso, no puedes proteger lo que tienes. Me ha tocado desarrollar habilidades para poder leer los números desde una perspectiva distinta. Me ha tocado aprender a tomar decisiones difíciles, me ha tocado aprender a entender cuándo las decisiones difíciles son lo mejor y toca hacerlas. Y soy muy buena teniendo conversaciones difíciles y eso lo descubrí esta semana. Con argumentos, con datos y hechos, tú puedes sobrellevarlas, pero siento que muy pocas personas en el mundo tenemos lo que Messi tiene. La habilidad de poder jugar con el balón es una cosa increíble y bueno, y sí, qué mejor que ser mamá, ¿no? En eso sí que me siento Cristiano Ronaldo todos los días, porque tú nunca terminas de aprender y nunca terminas de entender cómo resolver los retos del día a día con los niños. Es un reto para toda la vida, ¿no? Esto no termina, la labor de madre es para toda la vida. Es cierto, y uno no aprende a ser buen hijo sino hasta que uno es papá, eso es verdad, eso no hay nada más cierto y no hay dicho más cierto que es. Yo después le decía a mi mamá, uy, mamá, ¿cómo hacías tú conmigo? ¿Cómo hacías tú con tres? Yo tengo 2 hermanos, eso era un batallón, o sea, yo con uno no puedo casi. A mí me encanta tenerte hoy aquí porque en el transcurso de este podcast una vez me preguntaron como ¿por qué solamente tienes mujeres? Casi que el 80% de las personas que han pasado por ese podcast son mujeres y siento que, no sé si inconscientemente también quiero resaltar un montón lo que las mujeres están haciendo. ¿Tú cómo ves en este momento como el tema de el empoderamiento de la mujer para sacar tantas cosas adelante, tal como era distinto hace unos años? Pues para mí el tema de género y el tema de empoderamiento femenino creo que es importante, es muy relevante hablar de eso, es importante tener esas conversaciones. Yo me voy un poco más como por un discurso desde la equidad, tal vez, y desde poder entender también que lo importante al final es lo que tenemos adentro. Y yo siempre he dicho que yo me enamoro es de las ideas de la gente. Mi esposo siempre dice, es que no sé qué me viste a mí. Yo le digo, tus ideas, tu cerebro, tu cerebro, tu cerebro. A mí me fascinan y me genera una fascinación increíble las estructuras mentales de las personas. Suena curioso, pero me gusta mucho eso. Y yo siempre he creído que los hombres podemos tener las mismas capacidades que las mujeres y puede haber toda la ciencia detrás de eso. No me interesa que sí, que el lado femenino, que el lado masculino. Yo soy más racional y siempre dicen que yo he tenido más mi lado masculino desarrollado. Simplemente soy más racional y no importa. Pero me gustan los espacios también de empoderamiento, creo que son necesarios. Creo que la pandemia también ha aflorado problemas estructurales en términos de violencia de género muy complejos. Me duele cada vez que veo un caso de violencia intrafamiliar y de maltrato contra las mujeres. Me molesta cada vez que en una reunión veo cómo algunos hombres tratan a las mujeres y las tratan por debajo de sus ideas, solamente por el hecho de ser mujeres. Y mira que
o sea, coincidencialmente haciéndome esa pregunta, también he estado formándome y he estado aprendiendo cómo yo misma puedo hablar sin sesgos, que es muy difícil porque todos crecimos en estas estructuras, Total. pero cómo más inclusivos, cómo podemos ser más incluyentes y cómo empezar a valorar a las personas por lo que son y no por su carátula. Y he tenido la fortuna también de conocer y de acercarme mucho a estas personas de la sociedad que hacen parte del grupo de los LGTBIQ y todas las siglas que puedan haber alrededor de ellos y darte cuenta que al final lo que es importante son las ideas y los sentimientos y las emociones y lo que tienes adentro, sin importar cómo tú te veas, es como tú te sientas por dentro. Bueno, Lina, hemos llegado a una sección de este podcast que se llama Completa las frases. Consiste en que te voy a dar unas frases y tú las completas, ¿vale? Ok. De 1 a 10, ¿qué tan fiestera eres? Hoy, 1, en mi juventud, divino tesoro, 15. Gran plan para hacer en familia. Caminar en la naturaleza, hacer caminatas en la naturaleza. Me encanta caminar y me encanta la naturaleza. Un plan que disfrutes haciendo sola. Leer en el pasto, con mucho sol, con un helado y con una Coca-Cola al lado. Me parece la locura. La persona que más admiras es... Muchas personas que admiro, afortunadamente, pero pensaría que así como un modelo a seguir, me gusta mucho Barack Obama. Me gusta mucho su lógica y su estructura mental y lo admiro un montón. Una frase que te haya marcado. Siembres lo que siembres, no te salvas de hecha. No hay nada más cierto que eso. Listo, terminamos aparte de completar las frases y iniciamos con una de preguntas rápidas. Un superpoder, ¿cuál te gustaría? Leer el pensamiento de los otros. ¿Qué deporte practicas? Jugaba mucho fútbol, ahora me dedico a la Zumba Fit, De los 7 pecados capitales, ¿en cuál has caído más? en la pereza. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado o has escuchado? Cuando alguien me dijo que dejara de luchar con que Joaquín se pasara a mi cama a dormir conmigo, porque el tiempo se pasaba tan rápido que no me iba a dar cuenta en el momento en el que él nunca más quisiera volverse a acostar conmigo. Al siguiente día compré una cama más grande y dejé de quejarme porque él se pasaba a mi cama. Y de pronto un consejo que tú hayas escuchado y digas, no deberían dar ese consejo. De aquellas personas que siempre dicen como, ¿por qué hacerlo fácil si difícil también se puede? No tiene sentido. Bueno, Lina, pues llegamos a la parte final de este episodio. Quiero agradecerte enormemente por este espacio, por compartir un poco de todo lo que haces, hablarnos de cómo ha sido tu trayectoria, porque me parece una trayectoria que puede ser inspiradora. Además, porque toca temas muy relevantes como es la sociedad, ¿no? Entonces, súper tenerte aquí. Quisiera que aprovecharas como este espacio también como para, hablamos un poquito de lo que es Asai, pero pudieras como compartirnos en la página web, las redes sociales. No, pues gracias a ti primero. Gracias por inspirarnos a inspirarnos. Y creo que los podcasts son muy chéveres también y escucho muchos podcasts durante el día para poder seguir aprendiendo. Pueden seguirnos en Asai. Tenemos una página web que es www.asai.co. Tenemos Instagram, Asai Consultores, también tenemos una página de Facebook, pero a lo que más le metemos la ficha es a nuestro LinkedIn porque sabemos que podemos generar muchos puentes para ayudar a muchos profesionales que buscan trabajo, para poder contarles a los profesionales cómo poder hacer mejor su labor en este sector. Y bueno, a eso le apuntamos también, a poner ese grano de arena para mover la arenera y romper un poco y retar el status quo también del mundo para que todos encontremos esa mejor versión de nosotros mismos. Entonces, gracias a ti por invitarme, Omi, y estoy muy contenta de volver a encontrarte después de tantos años, viendo también lo que has logrado y viendo también que tú estás también en esa búsqueda. Súper, Lina. Entonces, un abrazo y gracias por compartir un poquito de tus rugidos mentales. Gracias. Amigos, gracias por escuchar este episodio. Los invito a dejar los comentarios en Instagram, en Facebook, a recomendar este podcast y como siempre les deseo muchos rugidos mentales. Rugidos mentales, rugidos mentales, rugidos mentales.